Hola audiolectores. Audioletras aún no había preparado el café mañanero, cuando sonó quejumbrosa y violenta la puerta de mi habitación. El toc-toc lo sentí extraño, como si proviniera de otro tiempo, lúgubre y seco. Sonó hueco e irrumpió cada vez más fuerte, acelerándose, terrorífico, insólito. De primeras me hizo saltar, me asusté como siempre me sucede. Mi primer reflejo no fue abrir la puerta, fue huir, escapar o esconderme. Sí, esconderme dentro de la cama cubriéndome con la sábana, similar a como lo hacía de niño cuando me leían los cuentos de terror de Lovecraft, Poe y otros. Decían para dormir, pero pasaba toda la noche con los dientes castañeteando y no lo podía evitar. Lo pasaba acurrucado, me abrazaba trémulo a la almohada hasta que finalmente despertaba por el frío que me ocasionaba el haber mojado la cama. En fin, me acerqué a la puerta. Mi cuerpo tiritaba. No podía controlar mi mano derecha y con la izquierda la sujetaba. El postigo estaba herméticamente cerrado. Acostumbro apretarlo antes de ir a dormir. Vi hacia la ventana, amanecía. Una nube pequeña bailaba alrededor del carigallo. Incluso la oscuridad se confabulaba contra mí. Saqué fuerzas y pregunté con la voz más ronca posible: ¿Quién es? Esperé y nuevamente el golpeteo fue más tenaz. Pensé que rompería la puerta y entraría un ogro. Aterrado, di un alarido e insistí con una voz más frágil: ¿Quién es? No me di cuenta. Me estaba haciendo pipí. Escuchaba entre los silencios cómo repicaba mi orina sobre el suelo. Escuché con mucho miedo. Soy yo. Era una voz gruesa, desarticulada, fantasmal. Y pregunté: ¿Quién? ¿Por qué me haces esperar? Soy yo, Honoré. Honoré. Sí, ¿qué más? Me invitaron dos de mis admiradoras, personas que me han leído, se han regocijado con mis escritos y a la vez son tus amigas. Una es Auxiliadora Arango y la otra Alma Clavijo. Oh, sí, claro que las conozco, respondí. Me han hablado de ti, quieren conocerte en detalle, saber tu historia y escuchar algunas frases tuyas, las inmortales. Espera, se ha trabado el postigo. Solo un minuto. Fue una excusa para secar y limpiar la parte del suelo que había mojado. No quise pecar de ridículo y timorato frente a él. Mientras sentí como respiraba o resoplaba fatigosamente. Al fin abrí la puerta. Gordo, imponente, con las mangas de camisa remangada. Entró como si nos conociéramos de siempre. Lo hizo preguntando por vino de marcas que yo no conocía y por comidas al parecer exquisitas, variadas y exóticas, como si fuéramos los protagonistas en la cena dada en piel de zapa. Le dije que prepararía café y algo simple de comer. Se sentó en el sillón queriendo conformarse. Se puso a ver un largo rato como el tuerto amarillo cubría el jardín, haciendo resaltar los pétalos de algunas flores y también la de un cuerpo de un insecto inmóvil que permanecía en una hoja de helecho en la cara del haz. Al verle detenida y disimuladamente, vi que un par de lágrimas corrían por sus mejillas. Biografía de Honoré de Balzac. Hablar de Honoré de Balzac es hablar de un monstruo de la literatura clásica francesa.
En este momento nos damos el permiso para involucrarnos en su vida, a petición de dos amigas audiolectoras que ya hemos nombrado y que volvemos a repetir, Auxiliadora y Alma. Gracias por apoyarnos a que esto funcione. Honoré nació en el 1799, un 20 de mayo. Estudió y obedeció como todo chico normal, principalmente a su papá. Se hizo abogado, pero el derecho no le llenó y contravino su porvenir por escribir, afición que le llenaba. Primeramente escribió en un taller literario novelas comerciales. De los 23 a los 30 años vivió la pobreza con sus novelas melodramáticas y sus tragedias, periodo en que se endeudó por el resto de su vida. Antes de publicar sus grandes obras, Balzac vivía en una buhardilla, acosado por las chinches, los mosquitos, las pulgas, los piojos, y también por sus acreedores, pues entre 1821 y 32, además de editor y tipógrafo, entre otros oficios, fue un editor promiscuo, impresor suicida. Escribió literatura negra, pero pero a los 30 años comenzó su carrera literaria. Las deudas fueron una constante durante toda su vida. Sus continuos problemas económicos y a la vez ser derrochador hicieron que se embarcara en numerosos proyectos que terminaba rápidamente. La primera novela que lleva su nombre real se llamó Los Chuanes. La hizo a los 31 años. Trata de la vida y participación de campesinos en la insurrección monárquica durante la Revolución Francesa. Honoré escribió cómo respiraba. Produjo 95 novelas, muchos cuentos, muchas obras de teatro y muchos artículos de prensa. A los 35 años se le ocurrió juntar todas sus novelas en una sola obra que llamó La Comedia Humana. Su intención era la de retratar a la sociedad francesa en todos sus aspectos, desde la Revolución hasta su época, siguiendo la idea que el conde de Leclerc o el conde de Buffon o simplemente Buffon había propuesto, había concebido para sus estudios sobre la naturaleza. La magna obra incluiría 150 novelas, las que estarían divididas en 3 grupos. El primer grupo sería estudios de costumbres, el segundo estudios filosóficos y el tercero estudios analíticos. Su estilo fue en realidad la grandilocuencia y la inspiración. Su estilo romántico y ampuloso parece ser fruto de la improvisación. Balzac nos lleva de la mano, nos entretiene desde el inicio de su narración, de cualquiera de sus novelas de la comedia humana. No deja ningún detalle al azar. Todos los elementos que entran en juego desde un inicio van a tener su importancia más tarde. Él fue capaz de acciones sobrehumanas, un ser siempre en movimiento y en tensión, un ser altamente activo y vivo. En abril de 1845 fue condecorado. Recibió la Legión de Honor, la más conocida e importante de las distinciones francesas. Hay que decir que se carteó extensamente con Evelyn Hanska, una condesa polaca, a la que esperó largos años que enviudara, y se casó con ella cuando él ya tenía 50 años, pero al poco tiempo él falleció. Falleció un 18 de agosto de 1850. Fue uno de los autores más singulares
importantes del siglo XIX. También fue amante del lujo y de los placeres de la existencia. Llevó una vida tan exagerada e impetuosa como su propia ingente obra. Fue un retratista de la vida. Y también fue enterrado en el Camposanto Père Lachaise. Víctor Hugo pronunció el discurso fúnebre de despedida. Obras de Honoré de Balzac. Honoré, siéntete como en tu casa. Aquí tienes el café. ¿Te gusta más cargado? Sí. Ok. Se me echó a perder la cafetera, solo tengo instantáneo. ¿Qué quieres? ¿Azúcar? Se acabó. ¿No quieres ponerle miel? Tengo edulcorante. ¿Qué es eso? ¿Verdad si eres del siglo XIX? Es un ingrediente sólido en polvo o líquido que tú agregas a lo que deseas consumir para endulzarlo. Muchos cambios con tu época, pero hablemos de tus obras, son muchas, y los audiolectores esperan saber de qué tratan. La mujer de 30 años. Esta historia ha sido considerada como una verdadera obra de arte. La novela surgió a través de narraciones separadas desde 1830 a 1844. Cuenta casi toda la vida de Julie, desde su enamoramiento de un militar del ejército napoleónico hasta su muerte, donde toda la intriga está contenida en un secreto. Esta historia manifiesta una disfunción sexual desconocida en la época. Los pretendientes de Modeste Mignon. Una pequeña joven arruinada le escribe a un poeta famoso a quien admira, pero este es cínico como ambicioso de poder y dinero. Su secretario intercepta la carta y, conmovido, le contesta, haciéndose pasar por el poeta. Se genera una relación equívoca. La muchacha pronto recupera la fortuna familiar, lo que va a permitir que los pretendientes se acerquen a la joven por su herencia, mostrando la ambición e hipocresía de la sociedad bajo ese filo agudo de la pluma de este autor, de este señor. Rió Honore. Volví a verle. Una lágrima se le escurría por la mejilla. Me abstuve de preguntarle si tenía pena, si desea llorar, si deseaba que lo dejara solo un momento. Me callé. El centenario. Este es un relato apasionante escrito en el periodo de pobreza de Balzac. Lo firmó con el seudónimo de Horace de Saint-Aubin. Es la historia de un hombre que no tiene fin, conocedor de todas las ciencias y secretos, quien necesita alimentarse de la juventud y su experiencia influye fuertemente en los demás. Penas de amor de una gata inglesa. Escucha esto. Cierra los ojos y solo escucha, por favor. Espera, por aquí debe estar. Uy, vaya, ¿dónde lo dejé? Aquí debe estar. Es un papelito suelto, por si lo ves. Este no es. Solo un momento. Ahora sí, lo encontré. Escucha. Aquella noche en los tejados me arrojé a sus patas rendida de amor. ¿Qué te pareció? Genial. Trata del amor prohibido de una gata aristócrata por un gato bribón. La muchacha de los ojos de oro. Historia de extremos, romántica, erótica, extraña. Henry conoce a una hermosa joven que oculta un gran secreto. Él, a través de Ardide, la hace su amante, por lo que disminuirá su interés, pero de ella no sabrá nada sustancial, lo que lo intriga hasta... Debes leerla, te gustará. Cuentos filosóficos. Los cuentos filosóficos, bueno, son varios. Combinan
la crítica social con su reflexión sobre la naturaleza en forma artística. Grandeza y decadencia de César Birotteau. Esta novela comienza con el ascenso del protagonista tanto en riqueza a través de una perfumería y en renombre social por el nombramiento de vicealcalde. Su socio le roba todo. Con ello César tiene que declararse en quiebra, pero se compromete a pagar y lo logra. La casa de Nucingen, una novela grandiosa sobre el origen de las grandes fortunas financieras y, cuidado, es el texto más insidioso dentro de la comedia humana. Pasión en el desierto, descripción rigurosa y detallada de una pasión. Esta pasión muestra una historia de amor entre una pantera, sí, un animalito salvaje, con un soldado de la armada de Napoleón durante la expedición a Egipto. La búsqueda del absoluto es una aventura espiritual de Baltasar, el protagonista, el típico héroe metafísico cuya obsesión es conseguir el secreto del absoluto, la unidad de la materia. Con ello arruinará a su propia familia. Hay mucha riqueza narrativa y precisión en los detalles. Es conocer a Honoré en toda su expresividad. El primo Pons. Producir esta obra se extendió por las revisiones, pero cuando la acabó Honoré expresó: mi obra está concluida. Es una de las más hermosas que he hecho. Abrió los ojos mirándome sin moverse de su asiento. Sus escleróticas eran las de dos huevos estrellados esparcidos en su cara, y sus iris se enmarronaban. Y preguntó: ¿A ti qué te pareció, audiolector? Me extraña que lo preguntes, pero ¿por qué lo haces? Y nada menos que a mí, un pobre diablo del siglo XXI, muy involucrado con la tecnología y la degustación del café. Esta obra marcó las definiciones: realista, naturalista o postnaturalista. No la ha leído. Proust la leyó en su cama y el pobre se afiebró pensando que había perdido su tiempo. Para Solá fue la Biblia. Flaubert quiso imitarla en los puntos y las comas. Dostoyevsky halló la violencia del pensamiento claro y esquizoide. Thomas Mann necesitó de hacer vacacionar a un personaje en Venecia. Los primos, Pons y Bete, son los parientes pobres de la comedia humana. Recuerdo con cuánto orgullo coleccioné el periódico El Constitucional y cada capítulo a capítulo, lo guardaba en un estante. Lo hice durante un buen tiempo, hasta que cierto día hizo tanto frío y lo usé como papel para iniciar el fuego. Tenía frío, sí, tuve frío. Me importó más que los recuerdos. Imagina a Sylvain Pons, un hombre viejo y pobre. Es un maestro, un músico que vive con su mejor amigo, el pianista alemán tan pobre como él. Viven allegados en casa de Madame Cibot. El viejo primo Pons acostumbra a visitar a sus parientes ricos, los que van bien vestidos, pero que son ordinarios, tan solo verlos. A Pons le gustaba la buena comida y se compromete de conseguirle novio a la fea Cecil. En eso los ricos se enteran que el primo tiene una colección de arte que adquirió en Italia, la que será el verdadero protagonista de la novela, o la trama de la novela, y la que podría servir de dote para la fea Cecil. Surge la codicia, la intriga, las triquiñuelas, surge de todo. Desean apoderarse de la colección
y logran robar varias pinturas. El primo no resiste y decide enfermarse y morirse. ¿Decide? Sí, al darse cuenta de su pérdida, le impacta tanto que se enferma y se muere. Y ahí viene el decide, sí, decide legar lo que queda. ¿A quién? Tienes que leer la novela, tienes que descubrir quién es la persona honesta. No puede ser todo basura. Los pequeños burgueses. Esta novela nos muestra el crecimiento y ascenso social de la clase burguesa, de aquellos que se apoyaron en las clases obreras de la revolución y que terminan cometiendo los mismos errores, puesto solo persiguen el poder. Sigamos con otros libros del autor. Una hija de Eva. Dos hermanas son educadas en la rancia tradición aristocrática, con el temor a Dios y a las tradiciones muy impuestas. Ambas son casadas por conveniencia, pero una de ellas cae en el adulterio. La Posada Roja, esa tienes que leer, sí. Dos médicos militares y un industrial se ven obligados a compartir alojamiento en una posada. Se genera un trama intrigante al amanecer del día siguiente, que se deja llevar en inesperadas consecuencias. Está narrada la historia con efectos de obsesión trepidante. Eugenia Grandet. Eugenia, la protagonista, se enamora de su primo Carlos, un joven burgués arruinado. El padre de Eugenia, el señor Grandet, los separa, puesto el sobrino no es un buen partido para su hija, y lo envía a las Indias. Ambos, antes de la partida, él y ella se juran amor, esperanza, felicidad y retorno. Con el tiempo fallecen los padres de Eugenia, la madre primero, después el padre. Eugenia es muy rica, y si la continúas llegarás al fin que no te contaré. Si deseas escucharla puedes ir a audiolectura, la tengo leída en voz alta. Continúala, por favor. Me dijo implorante Honoré. ¿Te olvidaste de tu propia novela?, le dije yo. Dime, ¿te olvidaste? Honoré bajó la cabeza y le vi otra lágrima surcando su mejilla. ¿Qué piensas, audiolector? ¿Por qué llorará? ¿Se habrá olvidado de sus escritos? Alberto Savarus. Rosalí, hija única de una distinguida familia, se interesa por Alberto Savarus, joven abogado atractivo, quien además crea un periódico literario y donde Rosalí leerá una historia que cree que es la del mismo Alberto. Así, en esta novela el autor nos ofrece una narración dentro de su narración, dándole un sabor especial a la estructura de su novela. El pobre Goriot. La novela trata de dos hombres, un anciano que termina la vida en la ingratitud y la ruina que padece, y la de un hombre joven que se abre a la vida al elegir entre la virtud o la corrupción. Honoré me interrumpió, diciendo desde su asiento: Este drama no es una ficción ni una novela. All is true. Es tan verdadero que todos pueden reconocer los elementos que hay en él, en su casa y quizá en su corazón. Tratado de la vida elegante. En este tratado se muestran los valores más característicos y elegantes del París del XIX, inspirando a las obras que dará Charles Baudelaire, los de la Bohemia y posteriormente al inglés Oscar Wilde, al irlandés Oscar Wilde. Bueno, lo mismo. El arte de pagar sus deudas sin gastar un céntimo. El narrador advierte que el libro se basa en la obra apócrifa de su tío, quien antes de morir convocó a sus acreedores para comunicarles que no pagaría sus deudas.
justificando su accionar entre exquisitos aforismos y aportando verdaderas clases de negocios. Papá Goriot. Su verdadero protagonista es la ciudad de París, aunque es la tragedia de un buen hombre que es capaz de hacer lo que sea porque o para que sus dos hijas sean felices y puedan cumplir sus caprichos. Las ilusiones perdidas. Inicialmente esta obra se publicó en 3 tomos. Los dos poetas, un gran hombre de provincia en París y los sufrimientos del inventor. Ahí están los 3 tomos. Comienza con la descripción de un padre dueño de una imprenta que envía a su hijo a París para que estudie y logre ser un gran impresor, pero este desea ser poeta. El padre desea que a su retorno pueda retirarse vendiéndole la imprenta a su hijo a mayor precio de lo que vale. David, el hijo, resulta no ser un buen empresario y el negocio lo deja fracasar lentamente. Se llena de deudas. Sobrevive por cierta estrategia de la competencia donde usan la caridad como la forma de evitar que la empresa sea vendida y caiga en otros empresarios más preparados y peligrosos. David recupera la amistad de Lucien, el otro poeta, un poeta como él, y poco a poco nos vamos adentrando en otras manifestaciones de la corrupción, sea de la crítica, la prensa, la literatura y la del mundo empresarial y cultural. Es una novela fantástica, trepidante. Trataré de leerla en voz alta. Veré si puedo. Veré si puedo por si es que la tengo, no sé si la tendré. Esplendores y miseria de las cortesanas. Continuación de Ilusiones perdidas. El verdugo. Este cuento lo tengo leído en voz alta en audiolecturas. Es breve, cáustico. Facino Cane. Oh, Facino Cane. Evoca el personaje misterioso de un clarinetista ciego que arrastra al héroe a Venecia. Pedro Grassou, un pintor mediocre, vive haciendo reproducciones para un tratante de arte, el cual revende estas copias de las obras de Tiziano, Rafael y otros famosos artistas a miembros de la pequeña burguesía incapaces de apreciar el buen arte. El cura de Tours. Tours es la ciudad donde nació Balzac y creció. Tendrá muchos recuerdos de ella redactados en sus escritos. En esta historia mostrará el barrio que acogerá a los personajes que urdirán una intriga en torno al abad Birotteau, el elixir de larga vida. Una nueva versión de la historia de Don Juan y sus infiernos está leída en voz alta en audiolectura. Honorina es una mujer elegante y bella que vive sujeta a las circunstancias, pero ajena a la vida. Es un reflejo de su propia existencia. El padre de Honoré le obligó a estudiar leyes, pero él escribe bellas letras. La Bella Imperia. Cuento erótico, escrito especialmente para una revista de París. La interdicción. Aquí Balzac juega con la idea de justicia absoluta y justicia terrenal. ¿Te intriga? En la narración encontrarás a un juez que tratará de conciliar ambas justicias. La misa del ateo. Balzac en este cuento nos cuenta que el creyente no acepta que existen no creyentes como ellos, no así los incrédulos que sí aceptan que hayan creyentes. El protagonista ateo celebra misa a quien lo apoyó en su vida. ¿Parece contradicción? No lo es. Este cuento también lo puedes encontrar en audiolecturas.
Anímate, es cortito. La obra maestra desconocida. ¿Crees que se puede crear una obra maestra con la pintura como eje de lo fantástico? Esta novela la puedes escuchar en audiolecturas. Tienes que ir a lista de reproducción y buscar a Balzac. La paz del hogar. La paz del hogar es un vodevil sobre el amor, el adulterio y el deseo. La piel de Zapa. En París, un joven pierde su última moneda en una casa de juego. Tentado por la idea del suicidio, consigue un talismán que le cambiará su vida. La primavera. Trata la historia de una mujer soltera de mediana edad que planea la destrucción de su familia. Lirio del Valle. Félix se enamora platónicamente de la señora de Mortsauf, una mujer casada. La delicadeza de los sentimientos de ambos crea un vínculo poderoso e invencible que compite con la eterna salvación de la señora en sus postrimerías. Pedrilla. Novelita donde la criatura sucumbe por su entereza y bondad. Bueno, hay muchas novelas, te las dejo el resto. Creo que aquí tienes un grosso modo las obras de Honoré. ¿Sí o no, Honoré? Honoré asintió con la cabeza. Vamos a tus frases famosas. Frases. Olvidar es el gran secreto de vidas fuertes y creativas. El talento es una llama, pero el genio es un fuego. Cuanto más juzgas, menos amas. Si todos dijéramos a la gente lo que decimos a sus espaldas, la sociedad sería imposible. No hay un gran talento sin un gran poder de voluntad. Cuando dudas de tu poder, le das poder a tu duda. Es fácil sentarse y prestar atención. Lo difícil es levantarse y tomar medidas. Donde la pobreza cesa, comienza la avaricia. Nadie ama a una mujer porque es bella o fea, estúpida o inteligente. Amamos porque amamos. La crueldad y el miedo se dan la mano. El amor puede ser o no, pero ¿dónde está? Debe revelarse en su inmensidad. Dios es el poeta, los hombres son los actores. Los grandes dramas de la tierra fueron escritos en el cielo. Nuestro corazón es un tesoro. Si viertes toda su riqueza a la vez, estás en bancarrota. La modestia es la conciencia del cuerpo. Hay una cura para la tentación. ¿Cuál? Ceder a ella. Lo primero que se necesita para ganar el corazón de una mujer es la oportunidad. Es más fácil ser un amante que un marido por la sencilla razón de que es más difícil ser ingenioso todos los días que decir cosas bonitas de vez en cuando. El amor es la poesía de los sentidos.